en la primera carta de Corintios. Bueno, vamos en fe a decir que van a ser los miércoles, ¿verdad? Capítulo 3. Y vamos en este capítulo prácticamente a entrar en un nuevo tema que forma parte de la carta de Pablo a los Corintios, donde aquí el apóstol, él está haciendo un llamado a la unidad espiritual en la iglesia. Es importantísimo la unidad espiritual, que estemos unidos los hermanos en Cristo. Somos llamados a ser de un mismo sentir, como dice Efesios 4 del 1 al 6. Somos llamados a sentir lo mismo. Es precioso saber de que Jesús oró por esta unidad en su oración de intercesión. Allí en Juan 17, Él pidió que fuéramos uno, así como Él y el Padre eran uno, que nos permitiera ser uno. ¿Por qué? Porque cuántas cosas atentan contra la unidad de la iglesia, cosas que son obvias porque venimos de diferentes ambientes, diferentes trasfondos culturales. Hay suficiente diferencia en nosotros como para no estar unidos. Sin embargo, la unidad de la iglesia es un milagro que realiza el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tantas personas podamos llegar a sentir lo mismo? Ustedes saben que nuestros mismos núcleos hogareños, que de buenas a primeras se presentan situaciones difíciles, que atentan también contra la unidad del hogar, cuanto más la iglesia del Señor. Sin embargo, estamos unidos. El Señor nos manda a ser de un mismo sentir. Dice el Salmo 133, muchos de ustedes se lo saben, capítulo 1, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Porque hay una consecuencia, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabemos que la iglesia, estamos ya viéndolo en un aspecto universal, se encuentra fraccionada en diferentes denominaciones. Sin embargo, sigue unida en la fe en Cristo Jesús como Salvador. Pero, ¿qué de la unidad que debe de prevalecer en cierta congregación? Preguntamos, ¿por qué surgen divisiones en el cuerpo de Cristo? Hoy vamos a aprender que las divisiones no las causan los problemas. Yo estaba pensando en esto y yo decía, ¿no son los problemas los que causan las divisiones? Porque los problemas, número uno, son inevitables. Y número dos, todos, no importa cuán complicados sean, todos tienen solución. La causa de las divisiones más bien es la condición espiritual de la iglesia. Esa es la causa de la división. Y las razones por las cuales surgen los problemas dentro de la iglesia, hay varias razones. Yo apunté aquí por lo menos 3. Número 1, es nuestra naturaleza pecaminosa. Repito, estamos en la imperfección, estamos en la carne, estamos tratando de socializar, de convivir como hermanos en Cristo. Vamos a tener diferencias, pero diferencias que muchas veces vienen por el egoísmo, por el orgullo de no ceder o de no darnos por perdidos. También nuestra finitud humana, las limitaciones que tenemos como seres humanos, inmadurez, falta de sabiduría, falta de discernimiento. Fíjense, todas las cosas que pueden provocar problemas en las iglesias. La segunda razón es porque muchas veces hay asuntos que no se tratan a tiempo, que no se tratan cuando comienzan y uno permite que continúen y se incrementa el mal.
La tercera razón, por darle lugar al diablo. Muchas veces al diablo se le da lugar y lo que hace es sembrar cizañas en medio de nosotros por permitírselo. Así que cualquier índole de algo que nosotros veamos que tenga el potencial de atentar contra la unidad a la cual hemos sido llamados por el Señor, todos somos responsables, cualquier índole, de pararla, de no dejar que llegue tan lejos como para ya tener un problema en las manos que cause una separación, en una división. Dice que un anciano pastor aconsejaba a otro pastor y le decía, mira, nunca, un joven pastor decía, nunca pastorees una iglesia que tenga por nombre Iglesia de la Amistad o Iglesia de la Hermandad, porque lo más seguro es que no van a respaldar el nombre. Bueno, vamos entonces a los primeros 3 versículos de Corintios y vamos a ver aquí que él va a comenzar a lidiar con divisiones que habían surgido dentro de la iglesia. Y antes de mencionar la causa de la división, él trata con la condición espiritual de la iglesia. Por eso yo siempre le decía, no son los problemas, es la condición de la iglesia la que provoca la división. Dice, versículos del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ve como aquí comienza a tratar la situación. Lo primero, de antemano le dice que no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Una peculiaridad del inmaduro es muchas veces es una persona indecisa, inestable, son llevados de aquí para allá, son de doble ánimo y eso provoca situaciones de problemas en las iglesias. Se dice que Buridán era un doctor escolástico del siglo XIII y él se destacó en la cátedra de filosofía de la Universidad de París, de la que fue rector en el 1347, y él era un comentarista de los libros de Aristóteles. Y su mayor popularidad se la dio el ejemplo que él usaba para describir a los que eran atraídos por ideas opuestas y no sabían cuál elegir. Y esto era lo que él presentaba. Él decía que un asno hambriento y sediento murió de hambre, encontrándose en medio de un montón de cebada y un cubo de agua, por no decidir por cuál empezar primero. Así que decía, venía para acá y decía, no, tengo mucha sed. Iba para el cubo y decía, no, tengo mucha hambre. Iba para allá y decía, no, tengo mucha sed. Y así se murió de hambre, pobre alma. Entre un cubo de agua y en un manojo de eso, solamente por no decidirse por cuál empezar primero, el pobre burro se murió. Bueno, ¿qué dice Santiago 4:8 en cuanto a esta condición? Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El cristiano espiritual es aquel que ha experimentado ya un crecimiento en su vida espiritual. La semana pasada estuvimos haciendo un examen de si nos considerábamos
maduros o inmaduros. Estuvimos haciendo ese examen. Sin embargo, yo pienso, ¿no?, que un cristiano maduro espiritualmente es aquel que procura el bien del reino de Dios sobre sus propios intereses. Estamos hablando allá de la iglesia. O sea, procura el bienestar del reino de Dios sobre sus propios intereses. Quiere decir que ha luchado, ha vencido el egoísmo que proviene de la vanagloria por tal de procurar el bien del reino de los cielos. Trabaja para su edificación, trabaja para la unidad de la iglesia de Cristo. No se puede considerar un cristiano espiritual y maduro aquel que levanta contiendas, en vez de ser un pacificador como el Señor nos manda, o una persona antagónica, si ustedes entienden ese concepto. Antagónica es una persona que siempre está contrariada. No importa cómo tú le pongas el asunto, siempre lo va a ver contrario. Y lo más bonito es que te lo va a dejar saber. Esa es una persona antagónica. Y es muy difícil de complacer a la persona antagónica. Con un cristiano maduro que procura el bienestar del reino de los cielos, no practica el antagonismo. Resalta lo positivo en vez de estar buscando el mínimo detalle para criticar. Es alguien que causa gozo, le causa paz al pastor de la iglesia por su fidelidad y servicio. Lo que hace, lo hace bien, lo hace con responsabilidad, lo hace con entusiasmo. Es del grupo de los que suman y multiplican, no de los que restan y dividen, sino lo que trata es de edificar la iglesia. Y una persona madura espiritualmente, inclusive si tiene que llegar a menguar para que otro brille, y él puede ver que eso va a redundar para el bienestar de la obra del Señor, y él tiene que menguar para que otro brille, lo hace, porque no está pensando en sí, está pensando en el bienestar del reino de los cielos. Es lo que yo considero una persona espiritual, una persona madura. Ahora, cada uno de nosotros llevamos ya suficiente tiempo bajo el ministerio del Espíritu Santo y bajo el ministerio de la palabra como para que haya progreso en nuestras vidas. ¿Usted piensa de que ha habido progreso en su vida? ¿Sí? Tiene que ser que sí. Tiene que ser. Porque el Espíritu Santo es fiel. Él está obrando en nosotros. Y no podemos decir que estamos ya a donde queremos estar, pero por lo menos algo tiene que ya haber cambiado en nuestro carácter, en nuestra vida. Algo positivo, progresivo, tiene que haber ocurrido ya en nuestras vidas desde que estamos en Cristo Jesús. Ahora, él dice aquí, él se está refiriendo no al cristiano espiritual, dice, yo no les puedo hablar como cristianos espirituales. Yo lo siento, tengo que hablarles como cristianos carnales. Porque él veía que estaban en su propio egoísmo, procurando sus propios intereses. Y es así como se comporta el cristiano carnal. El cristiano carnal es intolerante, es impaciente para con los demás. Y hay que reconocer nuestras dos naturalezas y la lucha que tenemos por delante. Hay muchas personas que están equivocadas y piensan de que porque ya vinieron a Cristo, ya su naturaleza es espiritual y por tanto no están reconociendo que todavía están en la carne, de que todavía no han recibido el cuerpo glorificado, de que todavía, como dice, nuestro cuerpo es de sangre, de carne y de sangre, como dice Pablo, que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Mientras que estemos en esto mortal, va a haber carnalidad. Y muchas veces lo difícil es que a veces no nos damos ni cuenta en qué estamos fallando o en qué estamos mostrando inmadurez. Y por eso nosotros tenemos que, hermano, en esto hay que orar
luchar y hacer lo que todos ustedes están haciendo. Yo les admiro a ustedes, porque ustedes son los que procuran estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios y les son fieles al Señor, viniendo a la iglesia, viniendo a los estudios. Eso quiere decir que hay un genuino deseo en usted de progresar y de crecer y de llegar a madurar en Cristo Jesús. Y les admiro, por eso que muchas veces las cosas que se dicen no es por ustedes, ¿okay? Pero hay que decirlas para que ayude a otro. Casi siempre el cristiano carnal es egoísta, repito, es intolerante para con los demás, es impaciente para con los demás. Y casi siempre esa tendencia en medio de una sociedad de creyentes va a provocar discordias y divisiones. Y así se encontraba la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio estaban teniendo tantos problemas entre ellos que por eso fue que tuvieron que ir a donde Pablo, decirle lo que estaba pasando y Pablo escribirles para resolver la situación que se había levantado en medio de la iglesia. Miren lo que dice Tito 3, versículo 8 al 11. Tito está ahí después de segunda de Timoteo. Tito 3, 8 al 11. Espero que haya traído a Tito. Ok, Tito 3, el 8 al 11. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A la luz de lo que acabamos de leer, hermanos, yo creo que todos nosotros aquí estamos conscientes de que por voluntad de Dios Él nos ha colocado en esta congregación, ¿no es cierto? ¿Ustedes están seguros? ¿Fue por una decisión de ustedes? ¿Ustedes creen que verdaderamente Dios los ha puesto aquí? ¿Sí? ¿Ha sido Dios quien les ha puesto aquí? ¿Okay? Dios le ha puesto en esta congregación de una manera ideal, y es para que le sirvamos aquí. Le sirvamos aquí. Y Él a cada congregación de su iglesia, Él le provee los obreros que esa congregación necesita para funcionar. Y usted tiene que verse como un obrero del Señor, que Dios lo ha traído y lo ha puesto aquí para servir en esta iglesia. Si esta es nuestra iglesia, entonces, hermanos, nosotros tenemos que edificarla. Nosotros tenemos que defenderla. Nosotros no podemos criticarla. Nosotros no podemos abandonarla y salir corriendo cuando se presenten problemas y dificultades. Si estamos seguros que el Señor nos ha puesto aquí, es para trabajar para la unidad de esta iglesia y para verla progresar. Y yo estoy seguro que ese es el sentir de todos nosotros que estamos aquí. Pero como el que no edifica lo que hace es destruir, como acabamos de leer en Tito, inclusive le dice, ¿sabe qué? Deséchalo. Yo le voy a facilitar a los tales, le voy a facilitar la tarea compartiendo con ellos 12 consejos de cómo matar la iglesia. Fíjense para que ustedes vean. Obviamente hablo sarcásticamente, ¿ok? No quiere decir que yo piense que aquí hay alguno que tenga esa tendencia, ¿ok? Es en una forma sarcástica. Si hay alguien que quiere acabar con la congregación, 12 consejos.
no venga. Y a eso yo le digo amén. No venga. Segundo consejo, si vienes, ven tarde. Tercero, al venir, ven de mal humor. Y al salir, pregúntate, ¿de qué valió todo esto? Quinto consejo, no aceptes cargo o ministerio, es mejor criticar a los demás. Sexto consejo, guarda la independencia. Como el pastor no te manda, visita otras iglesias cada rato. Sexto, en el templo, siéntate bien atrás. Sí, okay. No cantes, ¿ok? El octavo consejo, no te olvides de contarle a otro las faltas del pastor. 9, no traigas a nadie contigo a la iglesia. 10, pero ¿para qué están escribiendo esto si esto no es para escribirlo? Esto no es para hacerlo. Eso no es para hacerlo. Eso es para, si hay alguien aquí que quiere matar la congregación, es ayudarlo a que mate la congregación. 10, protesta contra los exclusivistas. ¿Ustedes saben quiénes son los exclusivistas? Los que trabajan con entusiasmo para mantener la iglesia. Protesta contra ellos. 11, busca siempre algo que condenar en la iglesia. Y 12, por último, no te atrevas a diezmar. Fíjense. ¿Okay? ¿Qué tal miembro soy? ¿Qué tal miembro soy de la iglesia? ¿Por qué nos damos a conocer? A manera jocosa, yo les voy a presentar 2 tipos de iglesia. ¿Okay? Y después vamos a ver a cuál de estas 2 iglesias queremos pertenecer. ¿Okay? Les voy a presentar 2 iglesias. Hay una iglesia que se puso por nombre Icabó. Y no piense que es un nombre inventado, se encuentra en 1 Samuel 4:21. De ahí cogieron el nombre de la iglesia, Icabó. ¿Okay? Y esta iglesia se esforzaba mucho en cumplir la obra del Señor con miembros como estos. Estaba la familia ocasional. Visitaban una vez al mes. Y estaba el hermano de vez en cuando. Y este hermano le pide a la familia ocasional que le dé el ray para ir a la iglesia. Estaba también en esta iglesia Icabó el hermano temeroso. Es el que no asiste, mira, ni si llueve o hace calor o frío, no asiste. Y estaba la hermana harta de mora. Llega a tiempo a interrumpir en el sermón en su entrada, donde cuando ya empezó el sermón y entra, buenas tardes, ya llegué. Y está también el hermano atrasado, que a veces entra antes o después de la señora de mora. Inclusive creo que se van a casar. En esa iglesia está la señora Pérez Osa. Puede que asista el próximo domingo, porque va a ver si todo se le arregla para poder llegar al templo. Eso es, si no se le presentan inconvenientes o no hay especiales en el mercado. Entonces, la señora Pérez Sosa va a ir el domingo a la iglesia. Su vecina, otra ocasión, prometió volver. Y don te ve esclavizado,
Si alguien puede pasar por sus hijos, entonces los manda a la escuela dominical. Pero todavía, imagínense, con estos miembros es que la iglesia Icabod se esfuerza en llevar a cabo la obra del Señor. Porque está el señor Don Mundano. Se hizo miembro, pero protesta porque la iglesia le demanda tiempo, dinero y esfuerzo. Está también el señor ocupado. Siempre tienen un negocio que atender antes de ir a la iglesia. Hay hasta un oriental en medio de esta congregación. Se llama muy delicado. Y como eligieron a otro para superintendente, se enojó y ya no quiere volver. Muy delicado es el esposo de Ida de corazón. Ida de corazón. No viene porque alguien no le saludó el año pasado. Bueno, estos son los miembros de la iglesia Icabod. Pero les dije que habían dos iglesias. Está la iglesia Ebenezer. Tomaron el nombre de 1 de Samuel 7:12. Y tiene hermanos como esto. El hermano dedicado. Siempre está presente. La hermana decidida. Siempre trae visitas. El hermano cooperador. Siempre de buena gana buscando cómo ayudar. Está también el hermano puntualidad. Es tan confiable como la salida del sol. La hermana trabajadora. Es una joya. Las congregaciones quisieran tener muchas trabas como ella. Y está también Armando Mesa. Siempre tiene los salones listos para la escuela dominical. ¿Y qué de Fidel? Fidelidad. ¿Qué nos haríamos sin él? Pero a los cultos de la iglesia de Benecer asiste mansedumbre, amparo de muchos, caridad del alma, consuelo a otros, constancia de ánimo y evita guerra. Evita guerra. Estos son los hermanos de la iglesia de Benecer. ¿A cuál iglesia usted quiere pertenecer? ¿A Benecer o a la iglesia Icabod? El hermano quiere ir a la de Evita Guerra. Bien, cuando Pablo, hermanos, visitó la iglesia de Corintio al principio, obviamente era una iglesia que recién comenzaba, eran hermanos débiles en la fe, por eso es que él les dice, yo les tuve que alimentar con leche. O sea, prácticamente darle lo elemental del evangelio. Que lo elemental del evangelio es el nacimiento, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habían conceptos demasiado profundos como para que los recién convertidos los entendieran. Y quiero decirles que el Señor respetó esta condición en sus discípulos. Porque ahí en Juan 16:12, el Señor Jesús dice, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, el Señor Jesús entendía eso, o sea, le permitía a los hermanos que creciéramos en conocimiento del Señor. Lo triste es que ya esta iglesia llevaba tiempo y ya esta iglesia se esperaba que tuviera otra condición. Y por eso que Él les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Pero qué triste que Él les dice, pero es que aún sois carnales. Todavía no se les puede traer nada más porque siguen en la carne. Y esta es la situación que nosotros tenemos que cambiar. No podemos permitirnos a nosotros mismos estar estancados en una condición espiritual.
Yo tengo que procurar mi propio crecimiento. Yo tengo que procurar mi propia madurez. Tengo las herramientas. Las herramientas son la palabra, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Tengo herramientas bastante fuertes como para que yo crezca. Pero ¿por qué entonces hay iglesias que se estancan y no se les puede hablar como espirituales? Hay que seguir hablándoles como carnales. ¿Por qué? Por la infidelidad y la falta de la búsqueda de Dios. Y ese es lo primero que el apóstol quiere dejarle saber a esta iglesia, que la presencia de divisiones y de problemas que habían surgido no eran causas ni situaciones, sino más bien era la condición espiritual en que se encontraba. Y es lo que yo quisiera, hermano, que nosotros maduráramos, que el grupo de creyentes fieles, de creyentes que trabajan, ese núcleo que mantiene en movimiento la iglesia, cada vez crezca más. Y hay lugar para todo el que quiere pertenecer a ese núcleo. Eso no significa que sea un grupo exclusivista. Hay siempre lugar para más. Pero eres tú quien tienes que tratar de entrar y de hacer y de... no esperes nunca que vengan a buscarte o que te vengan a llamar. No, sé tú el que deje el paso de querer cada vez hacer más cosas para el Señor. Comienza por algo siempre se empieza, pero caminar hacia adelante. Que el Señor les bendiga.